¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a este espacio Conexiones con Paola Jiménez Hernández, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, don Memo, muy buenos días y muchos saludos a todos los que nos escuchan y nos siguen por otras vías. Que tengan un gran inicio de semana. Gracias, igualmente. Bueno, pues, ¿cuál es el tema hoy? Pues quisiéramos hablar un poco de esto que se ha suscitado a través de la ley de servidores públicos que se publicó en el Diario de la Federación, a través del tema de las remuneraciones a los propios servidores públicos, con esta condición que se ha tasado a 108 mil pesos por el salario del presidente, que a raíz del presidente electo fue una de sus promesas de campaña. Bueno, ahora lo cumple, y qué es lo que ha desprendido y cuáles son las condiciones que están alrededor y en torno de esto para todos los servidores públicos que tienen esas condiciones de directores generales, directores adjuntos, subdirectores en la Administración Pública Federal. ¿Qué opina usted al respecto? Pues mire, don Memo, yo creo que debemos de analizarlo y de verlo, sobre todo los que nos hemos profesionalizado y hemos servido dentro de la administración pública, pues que hay distintas vertientes. En primer lugar, esto sí, hay que decirlo también, pega a quienes han tenido o tienen los mandos de funcionarios, los mandos altos, medios altos y superiores, pero me parece que el presidente electo en esta definición ha envuelto a todos dentro del mismo paquete, es decir, ha agarrado las canicas de todos los colores y los ha metido en el mismo paquete. ¿Y por qué decimos esto? Porque me parece bien, y creo que todos los mexicanos, cuando vimos la publicación de los salarios que percibían los secretarios y los subsecretarios, pues nos quedamos sorprendidos de saber que eran salarios que verdaderamente eran exorbitantes. Pero también hay otra parte que lastima y que pega, que es a los compañeros que están en cargos de directores, ¿no? De directores adjuntos, de subdirectores dentro de la administración pública, que la gran mayoría de ellos han llegado a esos puestos por un ejercicio de estar escalafonando o de meritocracia, ¿no? Que no son seleccionados por el presidente que llega cada sexenio por los compromisos, los compadrazgos o las condiciones que vea muy particulares de la referencia de su sexenio a ejercer en alguno de ellos, y es gente que lleva dentro de la administración pública 20 o 30 años, que inició desde analista, que inició desde jefes de departamento y que les ha costado mucho trabajo, por un lado, seguir ascendiendo en esta condición, pero también por otro, que se han especializado y se han profesionalizado. Encontramos muchos servidores públicos que van a verse afectados en la condición de su salario, que bueno, se han profesionalizado en el tema de la administración, y también hay que decirlo con claridad, en este país es muy complejo y muy costoso poder profesionalizarse dentro de alguno de los rubros o dentro de alguno de las materias que envuelven, y bueno, pues el de la administración pública no es la excepción. Entonces yo creo que habrá que hacer una reflexión como mexicanos, que esta condición de la ley que ahora topa los salarios y con ello conlleva no solamente topar los salarios, sino que conlleva o implica que se reduzcan incluso a la mitad algunos salarios de los compañeros que ya se encuentran laborando. Y bueno, creo que se ha creado una crisis dentro de la Administración Pública Federal, y por eso se ha estado en el punto de incluso una desbandada donde quienes llevaban muchos años, quienes tienen el ejercicio de profesionalización, quienes han incluso dado sus servicios más allá de condiciones transeccionales o sexenales en específico, pero que además también son compañeros que no tienen a ningún partido político, son compañeros que han transitado, o este sería su tránsito, por un tercer partido político en el ejercicio del gobierno. Entonces creo que ahí es donde debemos analizar. Percibo y veo como estudiosa de la administración pública una clase, digamos, trabajadora, especializada, formada dentro de la administración pública, y que nos garantiza condiciones de eficiencia y eficacia en una condición hasta desmotivada, o pensando verdaderamente a dónde prestarán uno sus servicios, y eso creo que pone en riesgo las condiciones de la administración pública, que verdaderamente nos deben garantizar a todos los mexicanos que el funcionamiento de los dineros públicos, de las políticas públicas y el presupuesto esté ejercido por los especialistas. Y aquello del trabajo profesional de carrera, es decir, que tanto se proyectó y que finalmente no llegó a buen fin. Sí, el servicio profesional de carrera, que bueno, se arranca algunos sexenios atrás, pues también es un pendiente dentro de la propia administración pública, de todos los ámbitos que se tiene ahí. Y también habrá que ver por qué no avanza, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Verdaderamente, ¿quién es la parte que no permite que estas condiciones verdaderamente lleguen a trascender a un progreso donde los servidores públicos que prestan sus servicios sepan que a través de la profesionalización recibirán el incentivo de la certeza y de poder escalafonar dentro de sus puestos? Pues también ahí habría que estar revisando qué hace parte hace el legislativo y por qué sí hay sectores donde sí se puede y donde no. Si observamos a la diplomacia mexicana, ¿no?
¿no? La Secretaría de Relaciones Exteriores está muy especializada en el tema del servicio profesional de carrera, del servicio civil, y creo que ahí es donde tendríamos que estar viendo verdaderamente hacer un cambio que ahora sí nos permita, por un lado, que el Poder Legislativo establezca las condiciones, establezca la legalidad, establezca la normatividad, donde verdaderamente los servidores públicos puedan estar teniendo la garantía de su trabajo y que la especialización, que la profesionalización, que además hay que decirlo también, y todos los compañeros que nos escuchan, todos los ciudadanos, pues no solamente es un tema de profesionalización, es un tema que verdaderamente cuando uno decide profesionalizarse, cuando uno decide hacerse especialista, lleva de la mano muchos sacrificios. Uno se tiene que levantar a las 5 de la mañana para poder estar cursando algún estudio a las 6, 7 de la mañana, a veces fuera de nuestras ciudades. Uno deja de adquirir algunas condiciones para su familia o patrimoniales por invertirle al tema de la propia educación. Uno sacrifica tiempo con la propia familia o con las propias condiciones de esparción que desearía para poderse estar metiendo los libros. Entonces creo que eso también hay que valorar y que verdaderamente ojalá el legislativo y quienes toman las decisiones desde los ejecutivos puedan también estar ponderando esta situación, que se fortalezca el servicio civil, el servicio profesional de carrera y que verdaderamente los servidores públicos se sientan incentivados, pero sobre todo sientan la certeza de que van a tener una condición para tener bien a sus familias y estar bien ellos, que vale la pena en este país profesionalizarse, esforzarse, actuar con honestidad, con transparencia, con rectitud y con principios de eficiencia y eficacia por el bienestar de todos los mexicanos en todos y cualquiera de los espacios que conllevan un espacio público de atención a los ciudadanos. Ya señaló usted un nicho especializado, el servicio exterior, pero hay otro que no es gobierno, pero sí funciona, y no solamente en épocas electorales, que es el Instituto Nacional Electoral. Allí los sueldos son mejores. ¿Qué pasará con ellos? Pues bueno, habrá que ver cómo viene este tema, ¿no? El presidente electo ha hecho algunas declaraciones, por ejemplo, ya lo hizo con esto de transparencia, ¿no? Donde incluso dice que pues que no sirve o que no ha dado las condiciones que se esperaba. Y bueno, la transparencia es un principio de los buenos gobiernos, eso también hay que decirlo. Y se ha hablado de una reducción a los partidos políticos, se ha hablado de una baja salarial a los consejeros de los institutos electorales y a los personales que también ahí se desempeñan. Pero repito, sobre todo en el tema de los institutos electorales, del Instituto Nacional Electoral y de los que se encuentran en funcionamiento en las entidades federativas, también es un tema de especialización, ¿eh? Si nosotros observamos, es gente que arranca este tema cuando la Secretaría de Gobernación hace la autonomía hacia los institutos electorales y es gente que lleva 20 o 30 años capacitándose, es ciudadanos que también tienen que tener este tema de la profesionalización, son personas y ciudadanos y servidores públicos que también cuando es una carga laboral muy compleja, porque quienes han estado en estos medios de lo que es la administración de las condiciones electorales, político-electorales, el establecimiento de las jornadas y llevar todo lo que es una jornada electoral de principio a fin, pues tampoco es un tema fácil. Entonces, creo que no debemos de confundir la condición de la austeridad con una reducción de la administración pública. Una cosa es tener condiciones de austeridad, que yo diría, más allá de estar hablando de austeridad, debemos de hablar de una buena eficiencia y de una buena eficacia en el uso de los recursos públicos. Eso es lo que queremos todos los ciudadanos, garantizar que los dineros públicos sean bien aplicados y aplicados con transparencia y no estar pensando que una pared porque nos cueste 3 pesos y no la de 8 es mejor la de 3 pesos, porque probablemente podamos estar sacrificando también principios de garantía, ¿no? También principios de que nos permitan tener condiciones que a largo plazo pues nos reduzcan algunos otros costos que en la inmediatez no estarían cubriendo. Entonces también da garantías, pero hay que saber separar bien y me parece que esto el partido de Morena, no solamente a través del presidente electo, sino también de quienes han representado el legislativo, no ha sabido hacer con claridad esta distinción, pero sobre todo, ojo ciudadanos, tenemos que tener mucha observancia, mucho juicio, ¿no? Y sobre todo también mucho grado de objetividad para verificar que verdaderamente esta austeridad no significa que la corrupción se va a acabar. Son dos temas muy distintos. Por un lado está el tema de la corrupción que todos tenemos que observar y por otro lado está el tema de la austeridad. Y entonces la austeridad no debiese implicar lastimar a quienes se han profesionalizado en el servicio público, quienes han brindado durante muchos años en el ejercicio de su labor un bienestar para los ciudadanos y para su país con un acto de lo que pudiese ser corrupción. Parece que estos discursos que han sembrado
dado el partido de Morena a través de el presidente electo y de quienes le representan, pues parece que son discursos que pretenden polarizar o dividir. Hoy más que nunca los mexicanos tenemos que estar unidos y demandar objetividad, demandar eficiencia, demandar eficacia y verdaderamente demandar que los discursos sean en las acciones congruentes. No podemos estar hablando de acabar con la corrupción y a la vez estar acabando con los institutos de transparencia, ¿no? Por sí solo es una condición que verdaderamente ya se opone y entonces eso es muy importante. Mucha objetividad y sobre todo pues un mensaje también a quienes ocupan hoy las clases medias trabajadoras de este país que se están sintiendo descobijadas porque no hay representantes que verdaderamente estén haciendo llamados y estén haciendo condiciones que los protejan en la normatividad y en la legalidad de todos los derechos que han adquirido por mucho tiempo a ser esta clase trabajadora, que aquí en México, como en todo el mundo, es la que sostiene el capital y las condiciones bajo las que nos movemos en el mercado. Otro detalle, agregar a esto de lo electoral, además de especialización, son jornadas que a veces son de más de 12 horas, quizá hasta 20 horas o días completos, y eso hay que preguntarlo a los que han trabajado allí. Un ejemplo más reciente es el conteo de votos en Puebla, que se tuvieron que llevar a gente de la quinta circunscripción, de la cuarta, para sumar todo en la Ciudad de México. Sí, a ver, por eso me refería yo a un tema de la polarización, ¿no? Queremos polarizar entre buenos y malos, ¿no? Se quieren polarizar usando conceptos peyorativos entre fifís y chairos, que verdaderamente no ciudadanos, no mexicanos, eso no lo debemos de permitir. Si usted o alguno de ustedes ha tenido la relación, sea laboral, familiar, amistosa, con alguien que se ha dedicado al servicio electoral, entenderá cuáles son las implicaciones de verdaderamente estar trabajando en estas condiciones, donde a veces las jornadas pueden ser interminables. Y como es en todos los escenarios, ¿quién dígame de ustedes que somos mexicanos, que salimos a trabajar, que nos dedicamos a lo público, que estamos dentro de administraciones? No nos ha tocado muchas veces salir después del horario que está planteado, llegar antes, meterle de nuestra propia bolsa para que las condiciones salgan, también estar los fines de semana, sacrificar tiempo con la familia, ser cuestionados por los padres, por las esposas, por los esposos, por los hijos, de dónde está el tiempo. Y también, se los digo, muchos de nosotros mexicanos sabemos que tenemos que llevar el trabajo a la casa, porque a veces el tiempo de oficina no es suficiente y por lo que verdaderamente debemos estar peleando es porque estas condiciones donde uno trabaja, donde uno se esfuerza, donde uno se parte el lomo todos los días, pues es para que nuestros hijos, nuestras familias, quienes nos rodean, tengan mejores condiciones y puedan tener condiciones mejores de las que nosotros tuvimos. Por eso todos los mexicanos estamos trabajando y por eso somos de las poblaciones a nivel mundial que más trabaja y menos se queja, porque también somos de los más chambeadores, pero también de los más felices. Entonces, ojalá esto puedan observar los partidos políticos, el partido político de Morena, que está queriendo polarizarnos. Vamos todos juntos y vamos todos juntos por México y que se reconozca cada quien lo que hace y lo que merece. Otro ingrediente, forzosamente todas las secretarías necesitan asesores de alguna especialidad, quizá no en gran número, pero sí por lo menos en unos 5. Y están teniendo problemas para localizarlos, no tanto porque no haya, sino por los que hay, no quieren aceptar los reducidos sueldos, porque ya en otros tiempos trabajaron con otros sueldos y además se han especializado tanto que no les conviene. Claro, a ver, por eso decía yo, veámoslo por etapas, ¿no? Aquí profesionalizarse en nuestro país no es un tema barato. La educación, todavía estamos en unas condiciones que es una educación costosa, salvaguardando por supuesto los casos donde tenemos el privilegio de poder acceder a una universidad pública, pero también muchas veces se tiene que tomar el modelo de la educación privada por los tiempos, donde ahí la educación privada muchas veces ofrece modelos más flexibles para seguirse profesionalizando y estudiando que la universidad pública. Para acceder entre la universidad pública en un sistema especializado como hoy es el de CONACYT, pues implica también algunas condiciones, que a veces no puedes tener algún trabajo, o este trabajo tiene que tener ciertas particularidades o dedicarte en específico a la docencia. ¿Qué quiero decir? Desde la etapa de formación implica costos, implica también sacrificios. Pero posterior a esa etapa, y no solamente eso, habrá que ver cuáles son las responsabilidades que implica el ocupar un puesto dentro del servicio público y dentro de la administración pública. Hoy, lamentablemente, como tenemos todavía
unas condiciones dentro de la administración pública que nos faltan en algunos modelos seguir avanzando. No en todos los espacios podemos hablar de nueva gestión pública, no en todos los espacios podemos estar hablando de condiciones de igualdad del ejercicio de la administración pública, de la misma condición de políticas públicas. Pues ahí es donde entran los especialistas. Y uno como cuando especializa, cuando se profesionaliza, pues sabe lo que implica, los costos en los sentidos que yo hablaba, y también pues no quieres malbaratar tu trabajo, pero no solamente eso, hay que ver cuál es la implicación de las responsabilidades que asumes al someterte a un empleo dentro de la administración pública, sea federal, estatal o municipal. Y entonces me parece un acto también de justicia que quien sea profesionalizado mida las propias condiciones y el reconocimiento de lo que implican esas atribuciones y lo que verdaderamente le trae un beneficio. Y mire usted, ciudadano, que lo sabemos nosotros mismos, siempre se necesitan especialistas para los diversos temas. Dirían coloquialmente, nadie es todólogo, ¿no? Y el que se ostente como todólogo va a fallar, porque nadie, es mucho más lo de cualquier ser humano lo que desconocemos que lo que conocemos. Entonces necesitamos traer gente que verdaderamente se especialice en los temas. Esto es muy sencillo, como cuando estamos cocinando algo y vamos a hacer el pastel, pues vamos al recetario de postres o le preguntamos a la mamá o a la abuelita cómo se hace y pedimos el consejo de quien ya le salió alguna vez rico y nosotros sabemos que lo sabe hacer bien. Esto es lo mismo, tenemos que tener gente en cada una de las áreas que sea especialista, que haya aplicado modelos a nivel nacional o a nivel internacional, que se haya también profesionalizado en esa materia y también que permanentemente esté en una actualización. Y todo eso cuesta y todo eso tiene una implicación, y por eso debemos de cuidar que esta austeridad no se vaya a reflejar en algo que ya vemos, que puede ser una reducción de la eficiencia y la eficacia, y eso, ciudadano, solamente tiene una traducción: desperdiciar el recurso y el presupuesto público, el dinero que todos pagamos en impuestos para tener la garantía de vivir mejor. Y un último detalle. Pomposamente se han abierto carreras a diestra y siniestra en universidades públicas y privadas también. Concretamente, licenciado en turismo, concretamente licenciado en ciencias de la comunicación. Y su panorama laboral no pasa más allá de 7,000 pesos mensuales, en el mejor de los casos, en el más rimbombante hotel, atrás de un mostrador, para recibir a la gente. ¿Qué pasa allí? ¿Qué dice López Obrador al respecto? Sí, a ver, eso es lo que yo le invitaría a todos los ciudadanos que verdaderamente observemos, ¿no? Hablamos de una condición de justicia igualitaria y también quiero decirlo, yo soy como demócrata, como ciudadana y como alguien que viene de una cultura del esfuerzo donde verdaderamente sabíamos lo que era que el gasto familiar estuviera ajustadito y que teníamos que hacer sacrificios para poder salir adelante a la semana o a la quincena. Véanlo ustedes, ciudadanos, y díganos ustedes si con esas condiciones salariales les alcanza para que su familia viva bien, para pagar renta, para pagar condiciones de alimentación, para pagar condiciones de educación para los hijos, para pagar condiciones de vestimenta. Ya no hablemos de cosas ostentosas, hablemos de las básicas. Y también un llamado a los jóvenes que hoy están tomando decisiones, que tienen todo el derecho de acceder a la educación, pues cuál va a ser la condición bajo la que ellos entren, ¿no? Por eso hoy estamos viendo que los jóvenes, pues ya no tan jóvenes, siguen viviendo en casa, ¿no? Y ya el promedio cada vez de que salen de la casa de los padres, del hogar familiar, pues va siendo mucho más elevado, porque ya no alcanza para independizarse, ya no alcanza para empezar una familia, ya no alcanza para empezar un proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas situaciones donde ustedes nada más véanlo desde un lado como padres de familia o como hijos de familia? Como padre de familia se tiene la aspiración de que los hijos tengan un mejor futuro, por eso se hacen sacrificios para que tengan educación superior, y pues bueno, no se espera en ningún sentido que mi hijo o el hijo que fue y que vimos esforzar, que sacó una licenciatura, que muchas veces ya está teniendo una maestría, pues gane un salario que no le permita más que ir y vivir al día. Y también como jóvenes y como profesionistas, pues no esperamos un salario donde con todo el esfuerzo, con toda la capacitación, con toda la vocación que estamos egresando al salir de las universidades, tengamos un salario limitado que no nos permita desarrollarnos ni en condiciones indispensables. ¿Algo que agregar? No, pues agradecerles a todos. Muchas gracias, don Memo, como siempre, por este espacio. Es un gusto poder platicar con usted, con todos los que nos escuchan. Pues que tengan un gran inicio de semana y nos estamos escuchando el siguiente lunes. Feliz día a todos. Gracias a Paola Jiménez Hernández.